Buen día, mi gente de Derecho con Cucharita. Yo soy el licenciado Daniel Arias Abad, soy abogado. Para los que no me conocen o para los que entran por primera vez, esto es Derecho con Cucharita. Señores, vamos a hablar hoy, este es otro vlog de audiencia. Nosotros inventando aquí para aprovechar el trayecto en el vehículo y hablarles un poco de ese día a día del abogado dominicano. En el día de hoy vamos camino al tribunal, específicamente a la Corte de Apelación Penal, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Vamos a conocer un recurso de apelación. En este caso, yo soy abogado de la parte recurrida, o sea, quienes recurrieron en apelación fue la contraparte, porque perdieron en primera instancia. La sentencia fue en contra de ellos y ellos están apelando, recurriendo en apelación. Entonces vamos a hablar de dos cosas hoy. Primero, del recurso de apelación en materia penal. Vamos a hablar un poco de eso, explicar qué es, cómo funciona, qué busca. Y también vamos a hablar sobre, del caso en específico, vamos a hablar de cómo nosotros logramos en primera instancia una condena de 10 millones de pesos a esa parte recurrente que es una empresa. Nosotros logramos en primera instancia que le condenaran al pago de 10 millones por indemnización. Le vamos a explicar de qué se trata y cómo pudimos lograrlo, además de hablar un poco del recurso de apelación y lo que persiguen ellos en este caso. Bien, primero vamos a empezar por el tema del recurso de apelación. En materia penal, igual en todas las materias, hay varias fases. El proceso tiene varias fases. En materia penal tenemos la fase preparatoria, que es donde se conoce la audiencia de medidas de coerción, que ustedes ven, que le imponen prisión preventiva, que si presentación periódica, que si impedimento de salida, etc. Esa es la fase preparatoria, que incluye además una fase de investigación por parte de la Fiscalía, que termina regularmente presentando una acusación en contra de esa persona con todas sus pruebas, etcétera, etcétera. Luego de ahí viene lo que es la fase preliminar, que es donde se conoce esa acusación y se verifica si realmente hay elementos, digamos, convincentes para enviar a un juicio, como se le llama popularmente, un juicio de fondo. Ese juicio, donde ya entonces es la fase donde se conocen las pruebas, donde se escuchan los testigos, se interrogan, se leen los documentos, se presentan los videos, etc. Y entonces en esa fase es donde el tribunal determina si la persona que está siendo acusada es culpable o no es culpable de los hechos que se le están señalando. En este caso, entonces el recurso de apelación es la fase posterior a ese juicio. Entonces, cuando una de las partes, no solo la condena, sino también la absolución, o sea, cuando la persona no es encontrada culpable, también permite que la contraparte pueda recurrir. En este caso, por ejemplo, la Fiscalía o la parte querellante, que es la parte privada, la víctima, la parte denunciante del proceso. Si no está de acuerdo con la sentencia, puede apelar, recurrir en apelación la sentencia de juicio. En el caso también que es lo más frecuente, cuando hay condena, la parte acusada puede recurrir en apelación si no está de acuerdo con la sentencia. Vamos a decir que lo encontraron culpable, entiende que las pruebas no eran suficientes realmente para que lo declararan culpable, pues entonces puede elevar un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial, o sea, del lugar de donde se trate. En este caso, por ejemplo, del Distrito Nacional. Pero también hay otras partes que se involucran en el proceso penal, que no solo son la parte acusada o la víctima o la Fiscalía, sino que también la ley permite que en un proceso penal también se demande civilmente
ya sea a la misma parte acusada o a un tercero, que es el caso nuestro. En este caso, además de la parte acusada, estaba demandado civilmente un tercero, que es una compañía donde sucedió el hecho. Es un hecho de homicidio. Entonces la persona, que es el familiar fallecido de nuestros clientes, fue asesinado en un lugar, en un local comercial, que se entiende que no se permite armas de fuego. Sin embargo, ingresaron con armas de fuego personas y mataron al familiar de nuestros clientes. Entonces, esa empresa nosotros la demandamos conjuntamente con la acusación penal de la parte que se estaba acusando como que cometió el hecho. Pues entonces también demandamos civilmente a esa empresa donde sucedió el hecho. Entonces, esa empresa tiene un papel, procesalmente hablando, se le conoce como un tercero civilmente demandado. Un tercero, porque no fue la persona que cometió el hecho, pero sí se puede que tenga algún tipo de responsabilidad civil en los hechos de que se tratan. Entonces, esa parte, el tercero civilmente demandado, también puede recurrir en apelación, que es el caso. Ellos recurrieron en apelación porque no estuvieron de acuerdo con la sentencia. Entonces, el recurso de apelación es un escrito criticando la sentencia de juicio o el proceso de juicio. O sea, lo que sucedió en ese juicio, que tal vez entiende la parte que recurre, fue contrario al derecho. Entonces ahí puede hacerle esa crítica o criticar directamente la sentencia por diferentes razones. Puede ser porque entiende que las pruebas no eran suficientes para concluir como concluyó ese tribunal, o porque no aplicó correctamente el derecho, porque independientemente de tales o cuales pruebas, no procedía a aplicar tal norma jurídica, por ejemplo. Entonces, puede recurrir en apelación. El recurso de apelación tiene unos requisitos legales. Lo primero que hay que tomar en cuenta es el plazo para elevar un recurso de apelación. La ley establece que perdón, que me estoy parqueando, que son 20 días para apelar a partir de la notificación de la sentencia. O sea, a partir de que a usted le entregan la sentencia a la parte que le interesa recurrir, entonces tiene un plazo de 20 días para apelar esa sentencia. O sea, para depositar su escrito de apelación. Su escrito de apelación se deposita en el mismo tribunal que dictó la sentencia, aunque va dirigido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción de que se trate. Entonces ahí se deposita ese escrito. Si va a depositar alguna prueba que justifique su crítica, también puede depositarla ahí. Luego entonces ese recurso de apelación se le notifica a todas las partes involucradas, se le da un plazo para que puedan contestar el recurso, si quieren, por escrito, y luego de que se agote ese trámite, entonces el tribunal envía ese recurso a la Corte de Apelación. Ahí la Corte de Apelación entonces verifica si el recurso es admisible, porque si cumple con los plazos, si cumple con los requisitos legales que establece la ley, tiene que establecer cuál es el motivo de impugnación, según los que están establecidos en la ley, que son específicos. Usted tiene que decir cuál de esos motivos de impugnación usted está utilizando para fundamentar su recurso. Entonces, esos requisitos, la Corte los verifica, que usted tenga calidad para recurrir. Entonces, cuando verifica eso, dice, bueno, el recurso es admisible. Admisible no es que lo acogen en su petición, sino que vamos a fijar una audiencia. Entonces fijan una audiencia de apelación, asignan una sala penal, una sala de la corte, en el caso donde hay varias salas, como el Distrito Nacional, que tiene tres salas en la corte penal. Entonces asignan una sala, fijan una audiencia, y entonces se notifica a todas las partes de esa audiencia para que participen y vayan al tribunal.
Entonces, a partir de ahí se conoce la audiencia, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy, conocer la audiencia de apelación. Eso queda en estado de fallo y luego entonces el tribunal fija una fecha para dictar sentencia, que según la ley, si no me equivoco, si no me falla la memoria, creo que un máximo de 21 días, pero no estoy totalmente seguro. Pero en fin, fija una fecha y para dictar sentencia y ver si acoge el recurso o si lo rechaza. Si acoge el recurso, puede anular la sentencia y enviar un nuevo juicio. Pudiera modificar directamente la sentencia, por ejemplo, en este caso pudiera reducir el monto, o pudiera decir que no existe responsabilidad civil para esas personas, o pudiera dejar la sentencia igual como está. Esa es, digamos que la intención del recurso de apelación, y es básicamente lo que buscan nuestra contraparte, que entienden que no tienen ningún tipo de responsabilidad civil sobre los hechos que sucedieron. Ahora, ¿cómo nosotros conseguimos esa sentencia? Bueno, miren, lo que pasa es que digamos que los comercios, dependiendo del ámbito al que se dediquen del comercio, tienen ciertas responsabilidades frente a sus clientes. Y si no cumplen con esas responsabilidades, pues entonces pueden ser pasibles de ser demandados civilmente. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, que ya la Suprema ha decidido sobre eso varias veces, donde por ejemplo, en un restaurante donde se le da a un vale parking el vehículo y luego el vale parking lo choca o se pierde o que en un parqueo de un negocio se roban un vehículo, ya la Suprema Corte ha decidido en favor de los clientes, condenando a los negocios, los comercios, porque tienen una responsabilidad. Si usted le ofrece, por ejemplo, parqueo a un cliente, pues usted tiene un deber de asegurarle ese vehículo. Si se lo roban ahí, usted no puede decir, no, yo no tengo que ver con eso. Sí, usted tiene que ver con eso, porque yo se lo dejé, porque yo tengo la confianza de que usted lo va a asegurar. O si me chocaron el vehículo, el vale parking, también igual. Entonces, en este caso es básicamente parecido, porque si usted tiene un local comercial, especialmente un local de consumo de bebidas alcohólicas, donde hay reglamentos ya del Ministerio de Interior y Policía y de otros organismos que establecen que no se permite el ingreso con armas de fuego a ese tipo de locales, si usted no cumplió con ese deber de seguridad de sus clientes, de revisar a todo el mundo a la entrada y de no permitir que nadie ingresara con armas de fuego, entonces usted permitió que ingresaran, pero no solo eso, sino que esa persona que ingresó hizo uso de esas armas y mató a una persona. Entonces nosotros nos basamos en eso, de que ese local comercial violó su deber de seguridad respecto de ese cliente que finalmente falleció, porque ese cliente entra a ese negocio confiado, entre otras cosas, de que nadie va a entrar con arma de fuego, de que ahí no se va a armar una balacera, porque de lo contrario mucha gente ni siquiera fuera a ese tipo de comercio, porque es un comercio cerrado donde se vende alcohol, etcétera, etcétera. Imagínese usted que también se permitan armas de fuego, el nivel de inseguridad que eso significaría. Entonces, bajo ese parámetro de confianza es que las personas entran a ese negocio. Si usted violó esa confianza por no cumplir con ciertos reglamentos, ciertos deberes y responsabilidades que usted tiene, pues entonces usted puede ser responsable civilmente sobre un hecho que suceda, como es el caso y como lo entendió el Tribunal de Juicio, de que, vamos a decirlo así, que el actuar del negocio fue un actuar negligente al no cumplir con los reglamentos, las normativas de seguridad respecto de esos locales, específicamente en cuanto al ingreso de armas de fuego. Y en tal sentido, eso digamos que creó las condiciones para que esa persona falleciera en ese lugar por impactos de bala. Y en tal sentido, el tribunal le condenó al pago de 10 millones de pesos en favor de las víctimas, es decir, de los familiares del fallecido, como resarcimiento, indemnización por ese hecho, esa negligencia del local, independientemente de que el local no tiene nada que ver con la persona que cometió el hecho, que simplemente era un cliente más, pero sí tenía un deber de seguridad. No podía permitir que entraran personas con armas de fuego. Esa es la realidad y no se pueden escapar de eso. Si están hasta aquí todavía, los que quedan, pues suscríbanse, señores.
denle like y comenten para que otras personas también puedan orientarse sobre estos temas y al que le interese le pueda llegar. Así que ya ustedes saben. Fue otro vlog de audiencia. Yo soy Daniel Arias, licenciado Daniel Arias Abad, soy abogado dominicano y esto es Derecho con Cucharita. Síganos en todas las redes, ya ustedes saben, será hasta una próxima.